Esto es lo que hemos visto en los últimos años. Partiendo desde 2022, Sermón del Monte. 2023, durante el verano, vimos Salmos 1 al 9. Después vimos Tito, el libro de Tito, en el primer semestre de 2023. Luego pasamos al libro de Amós, segundo semestre de 2023. Finalizamos 2023, también todo 2024 con el Evangelio de Juan. Casi año y medio. ¿Era una bendición? Conocer a Cristo de cerca a través de las páginas de las Escrituras. Durante el verano aquí en 2025 vimos también Salmos 10 al 17 y hoy día partimos con el libro de Génesis y eso significa después de este año nos quedan 61 libros por estudiar. ¿Amén? Pero era urgente ver el libro de Génesis porque es el primer libro y en vez de esperar 10 años para ver el primer libro dijimos, metámoslo ya desde ahora porque va a ser importante y ojo, esto va a ser bendición. Algunos dicen, no, que necesitamos prédica de más temática. Pero durante los años uno se da cuenta, sí, el Señor puede usar predicaciones temáticas. Uno no dice que el Dios está limitado, no lo está. Pero nos toca a nosotros conocer la Biblia que Dios nos dio. Y no simplemente hacer carne molida siempre con la Biblia, sino tomar el lomo y digerirlo, comerlo. Así que vamos a hacer eso. Me ha sorprendido que a veces el contexto más difícil para predicar de Génesis 1:1 y todo Génesis 1 es la iglesia. Algunos de los debates, algunos de los momentos más conflictivos ha sido en ambientes de cristianos que profesan conocer al Señor, que me quieren hacer columpiar de la hoguera por insistir en una interpretación de Génesis 1:1. Y a veces es sorprendente que algunos te quieren eliminar porque uno dice, yo lo acepto así nomás, tal cual, yo lo acepto, no hay que buscar el conejo del sombrero, no hay que buscar algo oculto, simplemente tomarle a Dios a su palabra. ¿Conocen esta teoría de la creación? De los babilonios, de los acadios, de los mesopotámicos, Marduk, el dios principal de Babilonia, derrota a la diosa Tiamat, introduciendo orden al caos y llegando a ser el señor de los dioses de los cielos y de la tierra. Uno entiende lo que es su historia de Mesopotamia, de un dios peleando contra otro dios y debido a su triunfo, su victoria, él llegó a establecer algo de orden en medio del caos y llega a ser el dios principal. ¿Saben que esa historia fue escrito antes del libro de Génesis? Pero ¿saben qué? No depende de la fecha del libro en cuándo apareció en la historia humana, sino depende de la fuente y si es verdad o no. Esta historia es escrita más o menos en el segundo siglo antes de Cristo, suponte 1800 antes de Cristo por ahí, o incluso a lo mejor podríamos decir 2000 antes de Cristo. El libro de Génesis y los escritos de Moisés no escritos hasta más o menos 1440 antes de Cristo. Pero de nuevo, no es el escrito humano más antiguo, sino es la fuente y si es veraz o no. Otra historia que a lo mejor se conoce un poco más de cerca, la historia o la lucha cósmica de Kaikai contra Tren Tren. De acá, de los mapuches. El dios de las aguas luchando contra la serpiente o dios de la tierra, de las montañas. Y así se dio orden o se dio origen al cosmos. Obviamente hay muchas teorías de dónde vino todo. Alguien me dio permiso de sacar de su árbol de genealogía y no falta el hermano que termina siendo el eslabón perdido o en algún momento que nos convence que todavía la cierta genética está intacta. Sabemos nosotros
según lo que nos enseñaron a casi todos nosotros en la escuela, ¿no? Que vinimos del tío, qué sé yo, el tatarabuelo que era un simio. Y todos somos medios monos. Ojo, lo que nos interesa es escuchar lo que dice Dios. Y estas preguntas que vamos a ver en el libro de Génesis, y especialmente desde Génesis 1:1, no son necesariamente asuntos filosóficos, pero al fin y al cabo terminan siendo asuntos filosóficos. ¿Qué soy? ¿Qué es real? ¿De dónde vinimos? ¿Para qué existimos? ¿Cómo sé lo que sé? Génesis contesta todas estas preguntas. Génesis 1:1 contesta todas estas preguntas. Sin que la Biblia pretenda ser un texto filosófico, la Biblia va a enfrentar y va a contestar todas estas preguntas que tienen que ver con fundamentos para la humanidad y especialmente para su bienestar. Génesis. Génesis 1:1 es el versículo más importante en toda la Biblia. Yo voy a insistir, hermanos, que es imposible que tú llegues a Juan 3:16 sin Génesis 1:1 y sin entender que Génesis 1:1 es literal, es tal cual. Que no hay que meter mano para decir, no, que sí, Dios dijo, eso es lo que significan las palabras, pero no es lo que se debe entender. Lamentablemente, entre muchas iglesias evangélicas, sí, la Biblia dice, pero no. La ley de excepciones. ¿Les suena el autor Timothy Keller? Ya está en la presencia del Señor. Un hermano, yo tengo varios libros de él y me gustan sus libros, pero él decía, esto nunca tenía la intención de ser literal. Lo siento, hermano. Yo creo que ahora en la presencia del Señor, el Señor te abrió los ojos. Y lo digo con mucho respeto, porque hay hermanos que uno admira y uno dice, gracias al Señor por estos hermanos, pero no le toman a Dios a su palabra por diferentes razones. Verdadero o falso, que esto es el versículo más importante en toda la Biblia. Es el primer versículo, es la cabeza de toda la Biblia, es el fundamento, es la piedra angular de todo lo demás que sigue. Por lo tanto, insisto que Génesis 1:1 es el versículo más importante en toda la Biblia y que no debes decir, bueno, no es tanto así. Y luego en otros momentos más adelante en la Biblia, recién en los evangelios, comenzamos a aplicar una interpretación literal recién cuando aparece Jesús. Debe ser desde la primera palabra en toda la Biblia que aplicamos la misma regla de cómo interpretar lo que sale de la boca de Dios y no lo que sale de nuestra mente o imaginación. Lo que vamos a ver en primer lugar es la estructura del libro. De repente algunos dicen, pero Génesis está repleto con historias raras. Y así es. Algunas historias que uno dice, yo no habría colocado esta historia en la Biblia porque da vergüenza. Yo no habría incluido ese relato porque da mucha vergüenza. No, porque está censurado, que no calza. No calza con el mundo canuto y el concepto canuto. No está suficientemente pulido. No es apto para material de escuela dominical. Pero sucedió en la historia. Y es real. Y todo lo que encontramos en el libro de Génesis fue escogido, seleccionado de parte de Dios porque es necesario que sepamos lo que sucedió. Por lo tanto, vamos a ver la estructura del libro y uno dice, algunas cosas técnicas, sí, vamos a verlo. ¿Cómo está armado el libro? El libro de Génesis está armado, gira alrededor de una frase, la historia de, que es la generación de. ¿Sabían eso? Y aparece por lo menos unas 10 veces a lo largo del libro de Génesis, porque de repente uno dice, Génesis se trata de la creación, sí, pero mucho más que la creación. Eso es el punto de partida y luego vemos muchas más historias. No es el libro solamente que se trata de Abraham, aunque tiene mucho que ver con Abraham. Entonces vamos a ver
en cuanto a todas estas veces a lo largo del libro de Génesis se menciona, estas son las generaciones de, y estos son todos los bloques para que se pueda graficar cómo está distribuido. Y especialmente desde 11:27, donde comienza a hablar acerca de Abraham. Luego capítulo 25 que habla acerca de Isaac. Luego capítulo 37 que habla de Jacob y los hijos de Jacob. Por lo tanto, vemos la mayor parte del libro de Génesis se gira alrededor de los patriarcas que recibieron una promesa de parte de Dios. La historia de eso es lo que podríamos decir la estructura literaria del libro de Génesis. La frase que se repite muchas veces, y eso es básicamente, digamos, la estructura de que se avanza la historia. Para simplemente dejarles ver algunos de los ejemplos, capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Segundo lugar, esto es el libro de las generaciones de Adán. Capítulo 6, 9, estos son las generaciones de Noé. Capítulo 10, 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Ahora, obviamente esta lista sigue, pero básicamente parte nombrando a alguien y dice, partiendo desde aquí, vamos a ver qué pasa con esta sección de la historia. Parte desde los cielos y la tierra y qué sucede ahí en el huerto de Edén. Capítulo 5, qué sucede desde Adán en adelante en sus generaciones. ¿Qué sucede con Noé y luego sus generaciones? ¿Qué sucede con uno de los hijos de Noé, Sem, en su generación? Y así la Biblia nos presenta una historia selectiva, no dando la misma atención a Ismael que a Isaac, no dando la misma atención a Jacob que a Esaú. ¿Por qué? Es una historia selectiva donde Dios escogió decir, esto tiene que ver con mi promesa. Amén. El sobrevuelo. Ustedes que les gustan pasar por alto, ¿sí? Sobrevuelo, es decir, panorama, síntesis. El sobrevuelo en parte tiene que ver con esta primera sección. Ojo, 11 capítulos. La historia primitiva. Y uno dice, sí, mi familia, ahí estamos. Básicamente, 2000 años de historia. Básicamente en 11 capítulos. Y luego, capítulos 12 al 50, que son aproximadamente 200, 300 años, un poquito más de historia. Es decir, nada en comparación. 2000 años comprimido en 11 capítulos. Y luego un par de patriarcas, 300 años, 400 años para la mayor parte del libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Dios quiere enfatizar ciertas historias. En la historia primitiva, ¿qué es lo que encontramos? Son eventos mundiales que nos han marcado hasta el día de hoy, que explica mucho de nuestro mundo hasta el día de hoy. La creación, la caída, que nos sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Catástrofe, es decir, el diluvio. También la confusión, desde la Torre de Babel, que especialmente a nosotros los extranjeros nos molesta. Que desde la Torre de Babel hasta el día de hoy hay confusión. Y cada vez que subo al púlpito digo, Señor, haz un milagro para frenar el efecto desde la Torre de Babel para que podamos entendernos hasta el día de hoy. Es una realidad. Y ustedes se ríen nomás. Yo sufro acá. Gracias por su paciencia y gracias por sus oraciones. El pacto con Abraham, la segunda parte que tiene que ver con historia patriarcal, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob y el pueblo de Israel. Hermanos, es increíble que cuando tú lees la Biblia de manera literal, te afecta. Afecta tu comprensión, afecta tu perspectiva y cómo miras al mundo hoy en día. Y los eventos actuales de hoy, uno los ve de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra me dice cosas.
Entonces, cuando uno ve conflictos en ciertas partes del mundo, hoy en día uno dice, no importa que todo el mundo diga, Dios dijo y Dios prometió para siempre algo para Abraham, para Isaac, para Jacob, para con sus descendientes, para siempre, hasta el día de hoy. Y es importante. Y uno que no lo acepta dice, eso fue para ese entonces nomás, no es vigente hasta el día de hoy. Esto es obviamente la división temática, no literaria. Esto es lo que nosotros entendemos en cuanto a los temas de las partes del libro de Génesis. El cuadro anterior fue la división literaria, esto es la división temática. Recuerdan, una de las palabras claves del libro de Génesis va a ser promesa. Y lo vamos a ver especialmente cuando entendemos que Génesis es la introducción, no solamente, es decir, Génesis 1:1, no es solamente la introducción al libro de Génesis, sino a la colección de los primeros 5 libros. Génesis no termina hasta que salimos del libro de Deuteronomio. Por lo tanto, la promesa desde Génesis es vigente por lo menos hasta la renovación antes de entrar en la tierra prometida. Y por lo tanto va a ser muy importante entender todo eso en cuanto a la importancia, el peso, la vigencia de una promesa que Dios dijo, yo prometo a Abraham y esto depende de mí, no de ti. Y dice, hasta los fines de la tierra, los confines de la tierra, los fines de los tiempos, Dios dice, yo lo haré. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que haga el mundo, yo sí lo voy a hacer. El propósito de Génesis, y a propósito, algunos de ustedes se inscribieron para el ramo de Génesis. Si no lo han hecho todavía, pequeña promoción, escribe a la secretaria de la Facultad Teológica Bíblica Bautista para que pueda participar en el ramo que parte este jueves. Este jueves, desde las 8 de la noche hasta las 22 horas, vamos a estar viendo estas mismas cosas, pero en más detalles y también obviamente un poco distinto el contexto. El propósito de Génesis tiene mucho que ver con lo que mencionamos en cuanto a la promesa, pero de demostrar la fidelidad del Señor, por sobre todo. El Dios que guarda su pacto con el pueblo de su pacto a fin de animarles a confiar en la tierra de su pacto. Todo gira en derredor en el libro de Génesis del pacto que Dios hizo. Dios no estaba obligado a hacer un pacto. Dios no estaba obligado a ofrecer un pacto de su misericordia, de su gracia, de su bondad. Dijo, yo lo haré. Eso es el propósito, ¿sí? Esto aquí sería la versión de un comentario teológico, el mensaje de Génesis. En 25 años más pretendo escribir un comentario de Génesis, a menos que me ganen. Lo más probable es que me roben esta idea, como no tiene copyright todavía, y salga en su comentario. ¿Okay? Génesis relata los principios del mundo. Y ojo, los principios tienen 2 significados, ¿o no? ¿Sí? Génesis relata los principios del mundo, tanto el origen como también los fundamentos para la humanidad. Destacando ¿qué cosa? La obra de Dios en su creación y de manera notoria su promesa. Hay mucho aquí que hay que masticar, ¿sí? Entonces, si quieres sacar una foto, pero el libro de Génesis se trata de principios, no solamente orígenes, aunque es parte, pero principios que son los fundamentos para todo, fundamentos para la sociedad, según el diseño y decisión de Dios. Hasta el día de hoy. ¿Por qué un solo hombre y una sola mujer en matrimonio? ¿Quién soñó con eso? ¿Quién decidió eso? Génesis. Es un principio, un fundamento desde el huerto de Edén hasta el día de hoy, que es bendición para ese matrimonio, según el diseño de Dios. Eso, como les dije, es la versión de un comentario teológico. Esto sería la versión de radio. En 50 años
más cuando tengo mi propio programa radial de Génesis, voy a poner esto en la serie, a menos que me ganen. Y Dios dice, soy el creador del universo, tengo un plan y prometo cumplirlo. Mediten en lo que Dios dice a lo largo del libro de Génesis. Yo soy el creador del universo, tengo un plan y prometo cumplirlo. No es tu plan, lo siento. Dios no nos consultó, Dios no dijo, a ver, no tengo ninguna idea, dame algunas sugerencias, esto va a ser una democracia, ¿qué quisieras ver tú en mi mundo que yo creé? ¿No? Dios tiene un plan y promete cumplirlo. Y por lo tanto, algunas implicancias de eso. Recuerda lo que hice. Recuerda lo que hizo Dios. Segundo lugar, espera lo que voy a hacer. ¿Qué significa? Mirar atrás. Ahora estar esperando lo que Dios va a hacer en el futuro y también ahora en el presente. Y finalmente, sígueme. Sígueme. Si Dios es el creador del universo y si Él tiene un plan y si Él ha prometido cumplirlo y si en el pasado siempre Él ha sido fiel en cumplirlo, ¿qué significa? Debemos recordar lo que hizo, debemos esperar lo que va a hacer y también debemos seguirle ahora. Cuesta, ¿no? Cuesta. Bienvenido a la caminata de fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a enfocarnos en Génesis 1.1. A veces cuesta abrir su Biblia a Génesis 1.1. ¿Por qué? Porque los primeros libros no se abren fácilmente a dejar la Biblia reposar ahí en las primeras páginas. A la mitad, sí, se abre fácilmente. A los evangelios se abre fácilmente. Pero Génesis 1.1, como es el primer libro, cuesta a veces que se quede abierto ahí. Un versículo de ¿cuántas palabras? 10 palabras en español, 10 palabras en inglés, 7 palabras en hebreo. No importa el idioma en cuanto a decir ya, ¿quién gana? Con 10 ganamos, ¿o no? Originalmente fue escrito en hebreo 7 palabras, que interesantemente 7 generalmente representa lo completo. No falta nada, es completo. En un sentido es perfecto, ¿ok? Un versículo tan sencillo por un lado, pero tan polémico y discutido por otro. Religiosos, ateos, agnósticos debaten el significado de estas 10 palabras. Incluso suele suceder que dentro de la iglesia los hermanitos sacan sus garras, sus colmillos, cuando discutimos qué significa Génesis 1.1. La urgente gravedad e importancia de comprender el significado del primer versículo nos confronta contundentemente, ¿o no? O es la tierra más firme que el ser humano pueda pisar para ubicarse en este mundo, o de otra manera son palabras fantásticas, entretenidas, de fantasía y mito. ¿Cómo entiendes estas palabras? ¿Qué significan para ti? Como dijo un sabio, y para que entiendan, hermanos, cuán urgente es la comprensión de este versículo. Este versículo, Génesis 1.1, o nos dice todo, o no nos dice nada. Esas son las opciones, no una tercera opción, no algo entre medio, miti, no. O Génesis 1.1 significa y nos cuenta todo, y es lo más necesario para comprender y para ubicarnos, para orientarnos en este mundo, en este universo. O Génesis 1.1 no nos dice nada. Así es de importante y de urgente este primer versículo en toda la Biblia. ¿Qué es para ti? Vamos a deshuesar Génesis 1.1. Como lo hacen en Grupo Vida, palabra por palabra, vamos a deshuesar, sacar la buena carne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben quién dijo eso? Una palabra de verdad pesa más que el mundo. Un ganador
un preso político de la Unión Soviética, dijo esas palabras en el año 1970 cuando ganó el Premio Nobel de Literatura. ¿Me suena? Yo no había nacido todavía en el año 70. Muchos de ustedes sí. Así que les estoy haciéndole una pregunta histórica que era antes de mi tiempo. Antes que Abraham fuera usted... No. Alexander Solzhenitsyn dijo, siendo un preso político bajo mucha opresión, encarcelado por simplemente exigir libertad y justicia, pero de buena forma, no como hoy en día cuando los malvados dicen existimos para justicia y libertad y oprimen y mienten. Y uno lo ve en muchas partes del mundo hoy en día. Y él dijo, una palabra de verdad pesa más que el mundo. Una sola palabra de verdad, una palabra verdadera pesa más, tiene más valor, tiene más peso que este mundo, este planeta entero. Interesante. Que una sola palabra verdadera pesa más que nuestro planeta. ¿Y qué pasa cuando 10 palabras verdaderas, que no solamente son más pesados que nuestro planeta, sino dan fundamento, dan comentario, explican y nos dan a entender qué es nuestro planeta, qué es nuestro universo, qué es nuestro mundo, qué es la humanidad? 10 palabras de verdad que pesan más que el universo completo, que pesa más que todo el conocimiento científico, que pesa más que todo el conocimiento filosófico. No, pero. 10 palabras de verdad que dan toda la información que necesitamos para encontrar bendición en este mundo. Y sin estas palabras, lo siento, no encuentras bendición. Tú no puedes ser el autor de bendición. No puedes. Voy a crear bendición y felicidad y lo que es sabiduría en mi mundo. No sin estas palabras. Imposible sin estas palabras. El primer versículo, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o como dice en el principio. ¿De qué se trata? Nos ayuda a entender. Vamos a verlo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí podemos deshuesar y en términos gramaticales separar todas las partes, ¿cierto? En el principio nos relata una información importante y una frase. Luego Dios tiene una categoría gramatical y algunos de ustedes dicen, gramática es mi desayuno de todos los días, como la sémola. Creó otra categoría gramatical y debe haber alguna información, ¿o no? O algunos dicen, no me acuerdo nada de la gramática, pero entiendo algo del versículo. Los cielos y la tierra, otra categoría gramatical de qué significa. Y tiene que ver con estas preguntas. ¿Cuándo? Corresponde a la primera frase. ¿Cuándo sucedió todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿O de qué forma? ¿Cómo sucedió? Y también al final contesta la pregunta, ¿qué es lo que creó Dios? Son unas cuantas preguntas que nacen de la primera oración en toda la Biblia cuando uno se separa en sus frases, en sus partes. Hermanos, no estamos colocando nada fuera de lo normal en cuanto a decir, Dios habló en nuestro idioma lo que Él dijo desde el principio. Ha sido traducido al español, pero Dios, que es el autor del lenguaje, de idiomas, ¿qué significa? Tenemos que entender estos aspectos de cualquier idioma. En primer lugar, en el principio. En el principio, estas son las opciones. Cuando uno abre un léxico, un diccionario, principio podría significar el principio de algo, podría ser el inicio, podría ser el comienzo, podría ser el punto de partida, podría ser el primero, podría ser lo mejor, podría ser como primicias. Principio.
todas esas posibilidades, dependiendo del contexto, son posibles. Algunos incluso van a decir, tal como esa versión dice, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, y comienzan a incluso decir, es relativo de que, hablando de la historia de esta creación, de este mundo, pero dando a entender incluso hubo historia de otras cosas anteriores. En el principio, por ejemplo, algunas de las preguntas. ¿Qué realmente significa el principio? ¿Hubo algo antes? ¿Fue la creación el principio de la historia mundial? ¿Fue ex nihilo? ¿Dios hizo de nada nada? ¿O hubo materia ya preexistente y Dios tomó la harina, el huevo, bicarbonato y lo... ¿Me explico? Porque hay muchas ideas y teorías que andan dando vuelta. ¿Ya existió materia antes de Génesis 1:1? ¿Hubo vida en otro planeta o galaxia antes que el nuestro? Muchos cristianos dicen, ¿quién sabrá? De nuevo, a veces conocemos algunos tipos que nos confunden un poco. ¿De qué planeta viene? Génesis 1:1 da a entender el principio de la materia, de lo creado, de lo finito, que todo partió desde Génesis 1:1 por mandato de Dios. El principio absoluto de lo creado. El principio absoluto de lo creado. Y un principio personal. No vino del vacío de la nada, 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 nada. Porque la Biblia dice, Dios ya estaba. Dios ya existía. ¿Desde qué momento existió Dios? Él es eterno. No tiene principio ni tampoco fin. Importante entender lo que dice todo el consejo de la palabra de Dios. En el principio, también cuando entendemos esto, en primer lugar debe significar el principio de la historia del universo. El inicio de la historia de este planeta y de la historia del universo. Dios no tiene principio. Entonces, el principio tiene que hablar de, marcamos hora de inicio del universo, aquí Génesis 1:1. Aquí comienza a marcar el tiempo, el reloj, el calendario, el programa de lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, entendemos algo de cronología y calendario en cuanto a hora de inicio. La próxima semana, cuando entramos más en Génesis 1 y vemos los días, vamos a entender algo de cronología que Dios nos enseñó aquí en su creación. Aquí, cuando digo cronología, calendario, que Dios está simplemente diciendo hora de inicio, ahora es el principio de la historia y el plan de este mundo. Y que no existió nada antes. Yo creo que si abrimos un poco eso o hacemos algo para que igual entre el viento, por favor. Porque me asusta a veces cuando... Principio, otra cosa que debemos mencionar cuando la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sea la luz. Sea la luz es para la próxima semana, pero... Siempre Felipe me adelanta mucho. Hermanos, cuando la Biblia dice desde el primer versículo, en el principio, ¿sí? Está hablando acerca de cronología, hora de inicio, el calendario que Dios está marcando tiempo. Otra cosa que debemos entender, principio implica que Dios ya está anticipando ¿qué cosa? El final. El principio anticipa el final. El principio de una película anticipa una resolución en algún momento, algún fin. Enero anticipa diciembre. La mañana anticipa la noche y viceversa. La noche anticipa la mañana. Cuando ustedes se acuestan de noche, tengo ganas de levantarme mañana. Pero en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Debemos entender, Génesis
va marchando hasta Apocalipsis. Y el plan de Dios, sea la luz, Dios ya tenía planificado antes del principio lo que iba a hacer. Efesios 1 nos dice, otros libros nos dicen que antes de la fundación de la tierra, Dios había planificado. No era simplemente voy a hacer el universo y veamos qué sucede. Dios no tiene el mismo agenda como tú y yo. 2025 y está en blanco hasta el día de hoy. ¿En qué momento vamos a agendar algo? Así funcionamos nosotros, pero Dios sea la luz y ya tenía todo planificado. Nada fue al azar, ninguna cosa. Por lo tanto, principio siempre está anticipando el fin, el plan de Dios para este mundo. Y eso significa, nos sorprende que Dios ya estaba desde antes de la creación diciendo, yo tengo un plan y lo voy a ejecutar, le voy a llevar a cabo. Dios creó, necesitamos recordar algunas de estas citas. Juan 1:1-3, que ya vimos esta mañana. El verbo, el Señor Jesucristo, ya existía, ya estaba presente y todo lo que existe en el mundo fue creado por Dios, por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? La creación desde el principio nos conduce a anticipar y conocer al Señor Jesucristo. Sí o sí. Colosenses 1:16-17. Todo fue creado por medio del Señor Jesucristo. Lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, cosas visibles, cosas invisibles. Sean dominios, sean tronos, poderes, todo fue creado por Él y para Él. Esa última parte, para Él, nos indica entonces que Génesis 1:1 no es simplemente una casilla, digamos, en una hoja de cosas. Ya, yo creo que Dios es el creador. Si todo fue creado por Él y para Él, la creación te incita a adorar al Señor. No simplemente, bueno, yo creo que Dios es el creador, pero no estoy obligado, no reconozco su autoridad, no le temo, no le obedezco, no le sirvo. Para muchos, bueno, Dios puede ser el creador, está bien. ¿Y no tiene autoridad sobre tu vida? ¿No es el Señor de tu vida? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que todo el universo fue constituido por su palabra, de qué modo que las cosas que existen, todo el universo fue hecho de lo que no existía. Dice Hebreos 11:3. Por lo tanto, Dios en el principio hizo todo. Lo que no había ya llegó a existir por la palabra de Dios. Dios creó. Creó, el verbo es un verbo que solo se refiere a un acto completado de la creación. No se habla de que él estaba creando y vamos a decir que fue un proceso, como algunos dicen, la evolución. Miles y miles, millones y millones de años y así Dios, bueno, digamos lo que Dios lo creó. No, eso es una contradicción total del lenguaje y también lo que relata la Biblia. Dios lo hizo en un tiempo muy limitado, muy específico según las Escrituras. Y la ciencia nos dice millones y millones y millones de años, nadie podría saber. La Biblia dice, el único testimonio del único testigo ocular, ¿dónde está? La Biblia. Tómalo si quieres. O escucha lo que dicen los científicos. El verbo creó, también usado exclusivamente para la obra de Dios. No es un verbo que se usa en conexión al ser humano. El ser humano no puede hacer existir de la nada. Tú puedes crear muchas cosas, pero siempre con cosas que ya existen. El carpintero que toma un tronco, que toma madera, algo ya existente, la materia prima y luego lo trabajas. Pero hacer de la nada, no podemos nosotros crear. Creó, el verbo también que viene de la palabra bara, siempre describe el acto divino de formar algo nuevo, fresco y perfecto. De nuevo, insisto, no son cosas que nosotros somos capaces de hacer. Génesis 1, por lo tanto, nos relata quién es el autor de esta historia, quién es el protagonista,
quien toma las decisiones primordiales y fundamentales? Dios. Exclusivamente y solamente Dios, el único protagonista. Amén. La última parte de Génesis 1:1. ¿Qué es lo que creó Dios desde el principio? Los cielos y la tierra. Déjame hacerte 3 menciones de lo que significa. En primer lugar, literalmente significa el firmamento y la tierra. ¿Qué es lo que creó Dios? Los cielos, los firmamentos y también la tierra. La tierra podría significar planeta, ¿sí? Podría significar la tierra, suelo, digamos, material orgánico, ¿sí? La tierra significa eso. Y también podría significar en ciertos contextos el territorio. Territorio de Israel, territorio de Egipto. ¿Me explico? Entonces, la tierra significa literalmente los firmamentos, los cielos que nosotros vemos, donde pasan aviones, satélites, pajaritos, los firmamentos. También significa el suelo, desde el planeta hasta también, obviamente, el suelo orgánico. Segundo lugar, esta expresión también significa de pe a pa. Desde los cielos hasta la tierra y todo entre medio. Todo entre medio. Desde lo más ancho a todo incluido. Todo lo que está en los cielos, Dios lo creó. Todo lo que está en la tierra y todo lo que está entre medio. Cualquier parte de lo que está en los cielos. Y recuerda lo que dice Colosenses. Lo visible y lo invisible. Cosas que no vemos, también Dios lo creó. Y en tercer lugar, también se usa esta expresión en algunos contextos, los cielos y la tierra, para referirse al universo ordenado. Todo el universo ordenado. En otras palabras, el dominio del mundo creado por Dios. No hablando de un mundo caótico, aunque en términos sociales, términos de la humanidad, el mundo es caótico, ¿sí? Muchos conflictos, muchas guerras, pero Dios diciendo los cielos y la tierra también se refiere al paquete completo del mundo ordenado por su palabra. Entonces, 3 cosas. Algo literal, también la expresión, un merismo que se toma una parte, la tierra, los cielos, la tierra, y eso se refiere a todo lo que está también dentro de eso, además del universo ordenado. ¿Cuál es el propósito de Génesis 1:1? ¿Un solo versículo tiene tanto? Sí, tanto. ¿Por qué? Porque es el versículo más importante en toda la Biblia. Es el fundamento, es la piedra angular de todo. El propósito de la declaración tiene 3 aspectos. Identificar al Creador, explicar el origen del mundo, ligar la obra de Dios en el pasado a la obra suya en el futuro. Génesis 1:1 y también todo Génesis 1 y capítulo 2 tiene que ver con esto. Identificar al Creador, explicar el origen del mundo y ligar la obra de Dios en el pasado a su obra en el futuro, hasta el día del pueblo de Israel, en los días de Abraham y después los días de Moisés hasta el día de hoy y más allá. También dice otro autor, o el mismo autor, el primer versículo y los 2 primeros capítulos de Génesis es una polémica en contra de la idolatría y cualquier otra alternativa respecto al origen del universo. Todos los vecinos de Israel, sean los babilonios, sean los asirios, sean los egipcios, sean los cananeos, todos tenían la idea de un panteón y básicamente el mundo vino de la lucha cósmica entre un Dios y otro Dios y finalmente uno prevaleció y llegó a ser el campeón. Y él era el autor de la creación. ¿Qué dice la Biblia? Un solo Dios. Y no fue una lucha cósmica. Él dijo y fue así. Él dijo y sucedió. Y lo vamos a ver en más detalle la próxima semana. Por lo tanto, Génesis 1:1 es una polémica refutando cualquier otra alternativa que puede existir en la mente del ser humano. Cualquier cosa que tú imaginas que no calza con Génesis 1:1 es falso.
Es un error. No, pero somos más iluminados, más educados. No, simplemente no es así. Vemos en Jeremías 10:10, versículo 11. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. Escucha esa frase. Dios vivo y Rey eterno. Les diréis así a los que no creen esto. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios hizo los cielos y la tierra. El Dios verdadero, el único Dios que hay. Escuchen lo que dice Salmo 96, 4-5, que también nos ayuda a entender la lección de creación tiene un propósito de ¿qué? Adoración. Te invita a adorar al Creador, no simplemente decir, ya, en términos científicos, Dios es el Creador. Salmo 96. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, que no son reales, son falsos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo algo que nosotros conocemos y no lo podemos evitar. En otras palabras, esta es la conclusión teológica, hermanos, de básicamente los ingredientes de adoración. Génesis 1:1 nos habla de esto. El juez de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el creador, por lo tanto es el juez. Porque Él es el Rey Supremo. Él es el autor soberano. Él es el diseñador sabio. Él es el Señor absoluto. No es simplemente, bueno, Dios es el que inventa y crea cosas. A esto va. El primero, el que decidió, el que dijo, el que mandó, el que hizo que sucediera, es todo esto. ¿Y qué implica? Tú estás al debe con Él. Tú estás bajo su autoridad y todos nosotros tenemos que rendirle cuenta al Creador en primer lugar. Y si nunca llegas a conocerle como tu Salvador, ay. Porque Él es el Creador que te invita a conocerle como tu Redentor, como el que te perdona todas tus iniquidades. Hermanos, fíjense, es una invitación. Génesis 1:1 es una invitación, no simplemente ya en discusiones científicas. Dios dice, yo he hecho algo y te invito a conocerme para que tú recibas la bendición. Escuchen lo que dice Apocalipsis 4:11. Mirando en el futuro, mirando allá en el corte celestial, en el trono celestial, cuando la humanidad y los ángeles y los redimidos dicen esto al Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste, literalmente creaste. No es lenguaje figurado, no significa la evolución, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por lo tanto, Señor, la gloria es la tuya, la honra y el poder. La lección de creación te invita a adorar a tu Creador y no simplemente decir, bueno, Él es el Creador. Tengo varios amigos que reconocen que Dios es el Creador, creen que Dios es el Creador, dicen imposible que Dios no sea el Creador, pero no le temen, no le honran, no le siguen, no escuchan a su palabra. Y uno dice, obviamente hay un quiebre, ¿o no? Uno dice, bueno, déjenme en paz porque yo acepto que Dios es el Creador, así que todo está bien, todo está cubierto. ¿Por qué? Él es el Creador, está bien. Dios va más allá. Tu adoración. Recuerdan, desde el primer versículo en toda la Biblia, Dios dice, yo soy el Creador,
del universo, tengo un plan y prometo cumplirlo. ¿Y qué implica? Recuerda lo que hice, espera lo que voy a hacer, sígueme. Muchos dicen, está bien, Creador. Pocos son los que dicen, Señor, te seguiré. Aceptaré tu enseñanza, tu instrucción y quiero recibir tu bendición que tiene un costo muy alto. La muerte de tu Hijo en mi lugar por mis ofensas para que yo te pueda adorar como corresponde. Un solo versículo. El más importante en toda la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tal cual, como dice, literal, gramatical y en su contexto histórico.